La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Dios bendiga a cada uno, hermanos. Vamos a la palabra, hermanos. Génesis. En Génesis capítulo 1. Leemos el versículo 1 en adelante. Génesis 1:1. ¿Qué dice la palabra? La leemos como está escrita y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, en esta noche te pedimos que tú, Padre, seas bendiciendo a cada uno, mi Dios, y que este estudio en tu palabra, mi Dios, fortalezca el corazón y nos ayude, Señor, a entender más esta sagrada escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar este día un recorrido por la Biblia que denominamos panorama bíblico. Panorama bíblico, se denomina este recorrido que vamos a iniciar. Lo que vamos a estar viendo, hermanos, es prácticamente una secuencia temática de la Biblia. Vamos a iniciar con el primer gran tema de la Biblia, porque eso es precisamente lo que vamos a estar abordando, los grandes temas de la Biblia. Yo sé que de repente hay cosas que usted y yo las conocemos perfectamente, pero de repente hay situaciones en las que quizás hay dudas sobre algún punto. Entonces, nuestro interés es desarrollar un panorama que nos brinde una visión general de la Biblia, que todos tengamos en nuestra mente la Biblia así de manera general, ya concebida de esa forma, y que podamos tener esos grandes temas y que los conozcamos al menos de manera general. Ese es el objetivo de este panorama. Vamos a estarlo desarrollando de aquí hasta final de año, hermano. Así que nuestro propósito no es ir corriendo, sino ir aprendiendo. Hablábamos con el pastor Marlon aquel día de que posteriormente podemos desarrollar ya un estudio más profundo de la Biblia. Pero el interés ahorita es que conozcamos de manera general la Biblia. Si yo en esta noche, solamente por hacer un sondeo así rápido, preguntara ¿cuál es el primer gran tema de la Biblia? ¿Habría alguien que me podría responder? Así, rápidamente. ¿El primer gran tema? Nada. La creación. Y el segundo gran tema. Nada. Ya ve que necesitamos ir aprendiendo. El segundo gran tema. Nada. Bien. La caída. Vamos a ver en esta noche la creación y la caída. Esos son los dos temas que vamos a estar viendo en esta noche. Bien, hermanos, la Biblia presenta desde el principio la obra creadora de Dios. Cuando nosotros leemos el primer versículo de la Biblia, que desde pequeños en las escuelas de las aulas dominicales se empiezan a enseñar, es Génesis 1:1. Usted le pregunta a un niño que va a escuela dominical, a escuela bíblica, y le pregunta ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, la Biblia es grandiosa al presentar
a Dios como el creador de todo desde el principio. Había un gran teólogo que decía, la Biblia no necesita justificar cómo surgieron las cosas, solamente nos presenta al creador. Y entonces, a través de eso, nosotros podemos entender de que toda la obra, toda la creación que conocemos ha sido hecha y está presente solamente porque Dios decidió hacerlo. Entonces la Biblia no viene a presentarnos argumentaciones ni sobre la existencia de Dios, ni sobre cómo se hicieron las cosas. Simplemente va a asumir de que fue Dios quien hizo todo. Y entonces, hermanos, encontramos que Génesis 1:1 nos declara eso. Pero hay otros versículos que también es importante que los conozcamos. Por ejemplo, veamos lo que dice Job 38:4. Job 38:4. Eso solamente para que veamos cómo en la Biblia se presenta la idea de la creación como una obra de Dios. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hermanos, vemos que en un diálogo que tiene Job con Dios, el Señor le está diciendo, ¿dónde estabas, Job, cuando ya estaba formando todo? ¿Dónde estabas cuando ya estaba poniendo los cimientos de este planeta, de este universo? ¿Dónde estabas? ¿Conoces tú las medidas de todo esto? Entonces Dios se levanta como aquel gran arquitecto que diseñó todo, y la Biblia presenta eso desde el principio, como el creador, como el Señor, como el dueño de todo. Salmos 8:3, ¿qué nos dice la palabra? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista entonces está ratificando la obra del Señor y que Él es quien ha formado todo. Y Salmos 92, vea lo que dice la palabra. Salmos 92. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿De qué está hablando? De la eternidad de Dios, y que Dios es el único que es un ser increado. Es decir, que no tuvo principio ni tendrá fin. Es Dios eterno. Pero volviendo al tema de la creación, hermanos, vamos a ver que la Biblia nos habla de un proceso de creación. Y usted cuando se enfrenta o se encuentra en los primeros capítulos de Génesis, vamos a encontrar que la Biblia nos relata cómo es que en ese proceso Dios fue creando de manera ordenada todas las cosas. Ahora, la Biblia nos dice que estos días, y es así como nosotros lo entendemos, que fueron días literales, es decir, que fueron días así como los conocemos ahora, que fueron días de 24 horas, y que Dios en ese lapso de tiempo creó todo lo que conocemos. Eso es algo, hermanos, que nosotros lo vamos a aceptar de manera como lo hemos aprendido. Ahora, vamos a ir al proceso de la creación.
¿Qué es lo primero, hermanos, que la Biblia relata que fue creado? Si me acompaña en Génesis 1:1, vamos a encontrar que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando usted lee ese versículo hay un punto clave en ese pasaje. Y es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, eso nos hace pensar de que en un momento Dios creó todas las cosas de una manera, por decirlo así, global. Porque solamente dice que Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando de materia. Está hablando del universo. Y fíjense que no está hablando nada más del planeta Tierra. Está hablando de todo el universo. Porque a veces tendemos a confundir y pensamos que en este relato de la creación solamente se habla de la Tierra, del planeta Tierra. Pero no, está hablando de todo lo creado, del universo entero. Entonces dice que en un principio Dios hizo los cielos e hizo la tierra también. Ahora, si vamos al versículo 2, vamos a ver cuál era la condición de esta creación. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, había una especie de desorden, una especie de caos. No había algo ordenado, porque si usted puede investigar acerca del universo, se va a dar cuenta que el universo es un sistema increíblemente ordenado. Hace poco tuvimos, creo que el lunes antepasado, no sé, lunes pasado tuvimos un eclipse acá parcial, y ya desde hacía semanas venían diciéndolos los astrónomos que iba a darse ese eclipse. Ahora, uno se puede preguntar cómo estas personas pueden descubrir que va a ocurrir un evento de ese tipo. Es porque el universo entero tiene un orden. Entonces ellos, a través de ese orden y de ese comportamiento, pueden darse cuenta en qué momento va a ocurrir un movimiento, en qué momento va a ocurrir cualquier tipo de cosa afuera de este planeta. Pero en ese principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra no tenía ese orden, o el universo no tenía ese orden que ahora conocemos. Pero acá sí ya viene la intervención de Dios, tocando ya precisamente este planeta que nosotros conocemos. Y dice que las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿De qué está hablando? Que había oscuridad total. Oscuridad total. Que dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oscuridad total. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta de Dios para empezar a colocar orden en todo esto? Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos entonces que Dios empieza a colocar orden. Empieza a colocar orden en aquella
creación que al principio parecía un tanto rústica, pero Dios empieza a colocar orden. Dios empieza a colocar orden. Y eso es algo muy, muy maravilloso. Usted observa cuando alguien va a emprender la construcción de algo, un albañil, por ejemplo. Usted al principio va a ver nada más un montón de arena, grava, un montón de bloques o ladrillos y cemento. Si yo le digo, ahí hay una casa, ¿usted me creería? No, allí no hay nada, ahí hay un montón de material estirado. Pero luego que eso empieza a ser colocado en el orden que lleva, termina aquella construcción y aquello que parecía simple arena, simple grava, un montón de bloques apilados, ahora se ha convertido en una casa, en una habitación. Y eso es lo que Dios empieza a hacer. Dios es un Dios de orden. Y al principio Él empieza a colocar ese orden. Entonces en el primer día vemos que Dios crea los cielos, la tierra y la luz. Eso es lo que se genera el primer día por mano de Dios. Los cielos, la tierra y la luz. El primer día. Ahora, vamos al segundo día. ¿Qué es lo que ocurre en el segundo día? Versículo 6 de Génesis 1 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿De qué se trata ahora, hermanos? De que Dios genera una separación del agua y coloca una parte en la tierra y otra parte en el cielo. Porque arriba, hermano, en la atmósfera hay agua condensada. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios hizo esa separación para que todo empezara a ser colocado en orden. Ahora, ¿de qué trata el segundo día entonces? De la separación de las aguas del cielo y de la tierra. Vamos a ver el tercer día, ¿qué es lo que ocurre? Dice, versículo 9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y a la reunión, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué es lo que ocurre el tercer día, hermanos? Se genera el mar, la tierra seca y la producción de árboles frutales y de hierba. Aparece la vida vegetal. ¿Por qué? Y por eso es que vemos esta situación, que Dios necesitaba entonces empezar a colocar orden en todo. Una cosa venía tras otra. No podía haberse generado la vida vegetal sin una tierra firme, sin una tierra seca, con la anegación de las aguas sobre la tierra hubiera sido imposible que esa vida hubiera empezado a florecer. Pero entonces Dios en el tercer día genera el mar y genera la tierra y la vida vegetal.
¿Qué es lo que sucede el cuarto día, hermanos? Vamos al versículo 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hermanos, vemos entonces que Dios en el cuarto día dice que da paso al sol y a la luna y las estrellas. Ahora, es increíble cómo las cosas que Dios crea van teniendo ese orden necesario. Porque imagínese usted qué sería de nosotros sin el sol. ¿Le parecería a usted que de repente un día a las 6, 7 de la mañana estaría oscuro como a esta hora? ¿Cómo sentiríamos? Creo que inmediatamente empezaría a apoderarse de nosotros un temor muy grande. Nos quedaríamos dormidos, no nos levantaríamos. Sería algo catastrófico. Se habla acerca de un enfriamiento que hubo en la tierra en la Edad Media, que generó una hambruna muy terrible a nivel mundial, especialmente en Europa. Porque se dice que hubo una explosión volcánica, y fíjense que algunos científicos señalan que posiblemente el volcán que haya hecho erupción es el volcán de Ilopango. Allí donde está la laguna, ese era un volcán. O el lago de Ilopango, ese era un volcán. Entonces algunos dicen que esa erupción fue tan poderosa que generó mucha contaminación en la atmósfera, y eso empezó a oscurecer la tierra. Dicen que tardó aproximadamente unos 7 años ese enfriamiento, que no salió el sol. Y los cultivos empezaron a morirse, las personas empezaron a padecer enfermedades raras, porque hubo demasiada humedad, demasiado frío. Y hubo un desastre a nivel mundial. Muchas personas murieron de hambre, de enfermedades, las plantas murieron, animales murieron. Fue terrible. Ahora, ¿se imagina si Dios no hubiera hecho el sol? O si el sol no existiría, ¿qué pasaría? Hubiéramos muerto, no existiríamos. La vida es imposible para el ser humano sin estas lumbreras. Pero dice que también sirvieron, dice, Dios las dejó como señal para las estaciones, para los días y para los años. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio del orden que Dios ha dejado. Y los ciclos que nosotros contamos, los ciclos de tiempo que decimos, hoy es un día, mañana es otro día, esta semana, este mes, este año, esta década, todo eso va contado a través del movimiento del planeta, de los astros y de todo este mecanismo que hay alrededor de nosotros. Entonces Dios deja eso como un orden también. Quinto día de la creación. ¿Qué sucede, hermanos? La creación de los peces y la creación de las aves.
Vamos al versículo 20, ¿qué dice? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en los cielos. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. ¿Por qué Dios no creó a los animales antes de las plantas? Porque, ¿qué iban a comer? Es algo lógico. Entonces vemos un orden, un designio de Dios, que está colocando las cosas como deben ser. Y por eso es que cada aspecto de la creación es tan bien cuidado por Dios. Y usted y yo vemos a los animales, incluso aquellos que nos parecen animales despreciables. Aún esos animales sirven. Esos animales tienen una razón de existir. Ahora, eso es lo que nosotros pensamos, que algunos animales son despreciables, asquerosos. Pero ¿qué pasaría si le preguntáramos a un animal qué piensa del ser humano? ¿Se ha puesto a pensar eso usted? ¿Sabe que el mayor destructor del planeta es el hombre? Nosotros somos. Así de sencillo. Somos los que mayor contaminación generamos. Somos los que más destruimos los bosques. Los que nos acabamos con mayor capacidad los recursos. Pero todo ha sido colocado en un orden específico. Dice que en el quinto día Dios hizo la vida animal, todo aquello que puede moverse, respirar, las aves y todo aquello que está en el mar y que está en los cielos. Pero el sexto día, ¿qué ocurrió? Vamos al versículo 24. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos en el sexto día que ocurre una creación paralela de los animales de la tierra y el hombre, porque eso es lo otro que va a ocurrir al final. Veamos el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos entonces que el sexto día ocurre la finalización de la creación. ¿Por qué? Porque se da entonces la creación de los animales que poblan la tierra y del hombre, que prácticamente viene a ser colocado como el último en la creación. Al final de que todo se ha generado, de que todo se ha creado, Dios dice, ahora
es el momento de crear al ser humano. Y entonces Dios coloca al ser humano ya sobre la tierra como parte de todo este proceso y de todo aquello que el Señor había en su voluntad decidido crear. Así es como nosotros podemos darnos cuenta de que Dios entonces se convierte en ese gran arquitecto. ¿Por qué? Porque Él no iba a colocar las cosas en un desorden. No iba a colocar al hombre en una condición o al ser humano en una condición en la que no pudiera vivir. Dios conocía perfectamente las necesidades que íbamos a tener y por eso es que Él primero pone en orden todo lo demás y luego coloca al hombre para que se pusiera al mando de todo. Pero el séptimo día, dice la palabra, que Dios termina la obra, da por concluido todo. Capítulo 2 de Génesis, dice, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra acá? Que Dios terminó la obra. No era que Dios necesitara descansar, no era que Dios necesitara dormir un rato porque se sentía cansado de estar creando el universo, era algo muy fatigoso, y no, sino que lo que quiere transmitir el testimonio de la palabra es que ese día Dios dio por concluida la creación. Entonces Dios coloca el sello final y dice, hasta acá ha llegado mi obra y esto es todo lo que he creado en este universo, en este planeta en donde hemos sido colocados nosotros. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.